Bien, bien, muy contento. Lo decía en el momento de la renovación, que bueno, soy un privilegiado de estar donde quiero estar, ni hablar de hacer lo que más amo, pero bueno, muy feliz por lo que sucedió. ¿Fue algo que se dio rápido o Fue algo que se venía hablando y eso, fue también una linda forma de también demostrarme el club que está contento con lo que uno hace, así que llegamos a un acuerdo enseguida. Oscar, hablábamos con algunos de tus compañeros y te mencionaban como uno de los líderes dentro del vestuario, de los que hablaba, sobre todo en este último tramo, ¿no? Eh, ¿Por qué has decidido tomar ese rol, sabiendo que hay otros grandes nombres también dentro de este equipo? ¿Y qué le has aportado al grupo? Más allá que yo lo tome como decisión, me parece que también el tiempo que llevamos haciendo esto hace que a veces nosotros pensemos las cosas diferentes a los jóvenes y se las expresemos. Pero no es que uno toma el mando de nada. Acá somos un grupo, sabemos la clase referente que tenemos acá, cada uno tiene su lugar y me parece que si nos llevamos bien es por eso, porque cada uno respeta el lugar que tiene. Y sí es cierto que a veces los chicos se acercan a consultarle algunas cosas o si ha vivido cierta etapa en el fútbol, más en una situación donde por ahí del todo no nos salían las cosas, ellos se bajonean más de lo normal, nosotros tenemos que ser conscientes que ya lo vivimos antes y ayudarlos en eso, pero acá me parece, todos sabemos quién es el máximo líder de nuestro equipo y que estamos en buenas manos. Y con esa experiencia que tienes, entonces, ¿qué tú ves de este equipo? ¿Qué le pasó en esta racha y cómo están ahora entrando en el partido de Columbus? Con tu experiencia, No, ¿qué tú ves? a ver, no sé, o sea, ¿qué nos pasó? Yo entiendo por ahí los números que están dando vuelta y las cosas que se dicen, pero uno se pone fríamente a calcular, tampoco está tan mal. Es cierto que donde tengamos a Messi, lo dijo en su momento Javi, la exigencia va a ser al máximo, pero hay cosas muy buenas que se están haciendo. De hecho, en lo particular y en lo personal, pienso que hay mejores cosas que están hechas bien que las que no. Después fútbol, esto se sabe, nosotros nos tocó un partido jugar contra un equipo que ganamos por una diferencia abultada y al siguiente partido ellos ganaron por una diferencia incluso más abultada de la que le ganamos nosotros. Es un poco así la liga. Sí, es cierto que tenemos que tratar de ser más regulares en algunos aspectos, que es lo que a lo mejor nos está golpeando un poco de que no podemos terminar de ganar un partido cómodo, pero seguimos siendo un equipo en crecimiento, es joven el club, tenemos muchos chicos jóvenes y esto es día a día. Oscar, es evidente que has tenido paso por la selección, fuiste figura en México, tienes una carrera muy importante y extensa, pero ¿dónde ubicas esta etapa de Inter Miami si te toca hacer un podio de los momentos vividos? O sea, sería muy injusto si tengo que elegir. Yo vivo el día a día y mi mejor momento es hoy estar acá en Miami, ¿no es cierto? Que es donde quiero estar y donde quieren que esté. Entonces, hacer un podio sería injusto con el resto porque siempre me han tratado bien, siempre me han dado la posibilidad de sentirme futbolista, de sentirme persona, me han educado algunos equipos. Entonces, me parece que todos aportaron para mi carrera. Oscar, preguntarte por la llegada de William. Seguramente tienen mucho en común, ¿no? Él viene de la Liga Mexicana, igual que tú en su momento, él fue el mejor portero, en su momento tú también fuiste el mejor portero y campeón en la Liga de México. ¿Cómo ha sido su llegada y cómo te ayuda eso a ti para mantener tu nivel? Bien, muy bien, muy bien. Obviamente que como pasó en su momento cuando me tocó llegar por la lesión de CJ, acá en este caso por la lesión que tenía Drake, tuvo que venir un compañero porque estábamos cortos en ese lugar. Y es otro chico también que por ahí de la escuela de uno, ¿no es cierto? Que viene a aportar desde el lugar donde le toque. En el fútbol nos conocemos todos, entonces me parece que era un chico que tiene ganas de ayudar y aportar lo que sabe dentro y fuera de la cancha, así que le dimos la bienvenida y nos dio mucho a nivel grupal, por lo menos a los arqueros. Oscar, quiero llevarte a la jugada del miércoles donde con el partido 1-0 a favor de ustedes tapas dos pelotas en 3 segundos que fueron cruciales para mí para el resultado. ¿Cómo la viviste? Fueron dos remates muy cercanos donde ¿cómo estudiaste ese momento? Más allá de cómo estudié, después que la veo tranquilo en casa,
digo que el rebote tendría que haber sido para el costado y no para el medio. Ok, Me quedo más con eso porque nosotros trabajamos de esa manera. Sí es cierto, es un remate fuerte, cercano, pero en los manuales del arquero dice que la pelota tiene que ir para afuera. La segunda fue un recurso, pero porque la primera la había hecho mal. Oscar, viene el Mundial de Clubes, ya el partido con Colombo es el último, los compañeros nos han venido diciendo falta todavía, hay que encarar el primer partido, pero ya estamos muy cerca. ¿Qué expectativa tienes de participar en ese torneo? Y yo lo pienso por ahí, por mi etapa en la que estoy, ¿no es cierto? Vivir por primera vez un Mundial de Clubes es fantástico, pero me parece que no seguir la línea de mis compañeros, más que nada por el rival que vamos a enfrentar el sábado, que es uno de los mejores de la liga y que seguramente algo así en el Mundial de Clubes te enfrentás. Entonces, pero bueno, no deja de ser una expectativa importante para mí, para el club, para todos nuestros compañeros. Hay compañeros que lo jugaron varias veces, incluso que lo han ganado, ¿no es cierto? Entonces, lo que para ellos no es nuevo, novedoso, para nosotros sí, y lo vivimos con ansiedad y con ganas de hacer una buena participación. ¿Puedes hablar de la importancia de ganar mañana? Ganaron el miércoles, pero era Montreal, estaba en el último lugar. Ahora juegan Columbus, que ya lo dijiste, es un rival muy importante. La importancia de ganar mañana y entrar en el mes de junio en buena forma. Siempre es importante ganar, ¿no es cierto? Más allá que te enfrentes al primero de la tabla o al último de la tabla, se corrige diferente, los ánimos son diferentes, entonces me parece que incluso pienso a veces que esta es una profesión que se hizo para ganar, porque el perder o empatar un partido que todos piensan que lo tenés ganado te genera ciertas dudas en algunos aspectos. Entonces sería importante, más allá de quién tenemos enfrente, que sabemos que es muy buen rival, es seguir trabajando y cada día seguir mejorando como equipo. Oscar, el tema de los goles recibidos, ¿qué análisis hacen? Porque sí, es evidente que es un problema que está teniendo el equipo. Sí, claro, por supuesto. Me parece que... Y nos está costando muy caro los errores. A veces vemos que nos convierten muy fácil por errores individuales, errores grupales, y que a nosotros del otro lado no nos ponen las cosas tan fácil. Entonces, claro, te molesta, te incomoda, pero bueno, sabemos que es un aspecto a corregir y lo estamos haciendo. Seguramente la inexperiencia a veces hace que cometa esos errores, pero bueno, creo que vamos en buen camino para a final de temporada tratar de estar donde queremos. En el último partido hubieron 4 parejas centrales, si no me equivoco, por las lesiones y todo. Mañana obviamente por las lesiones seguramente vamos a ver lo que vimos al final del partido. ¿Cómo dices la pareja central a que terminó el partido? Sí, bien, yo creo que todos trabajan de la misma manera y creo que ha sido en lo que va del torneo, han rotado, ¿no es cierto? Entonces, claro, muy diferente es cuando te toca entrar desde un cambio por un compañero en una lesión, ¿no es cierto? Cuando suceden esas cosas, hasta que te acomodas un poco en la cancha, cuesta unos minutos. Pero creo que todos están preparados para hacerlo bien. Pensando más allá, ¿el próximo año es tu último año de la carrera o sientes que tienes ganas? Ay, déjame disfrutar. Recién ayer hicimos lo de la renovación, así que ya se verá. Me imagino que será algo que habrá que contemplar también con la familia, con uno mismo. Estoy encantado de estar acá y del lugar donde me toque estar siempre voy a ayudar y apoyar, entonces me parece que sería importante vivir el hoy. ¿Ganas hay? Sí, siempre tengo ganas. El día que no tenga ganas seguramente sería venir y no tener ganas y faltarle el respeto a esta profesión que a mí me ha dado todo, como persona, como profesional y a mi familia también, entonces el día que no tenga ganas seguramente me quedaré en casa. Quería saber, ya Jordi, ya tú, y entonces queríamos saber, ¿eso quiere decir que viene ahora Messi? Yo pensé que me lo ibas a decir vos porque todos estamos esperando esa noticia. Sería... Sí. ¿Puedes hablar de todos juntos, de estar otro año más, todos juntos? Sería grandioso. La verdad que no estoy al tanto de nada de eso, pero todos sabemos... ¿No han hablado entre ustedes? No, todos sabemos que para la Liga, para Inter, para el fútbol que Liga sigue estando acá, es algo que todos deseamos, por lo menos a título personal, es algo que quiero, me encantaría, por todo. ¿Y no sabes ninguna noticia? Lo único que te puedo decir que, bueno, ayer pude renovar con el equipo. Oscar, cuando arrancaste con Leo, ¿te imaginabas lo que iba a hacer Messi? ¿En ese momento te diste cuenta que iba a ser un distinto? A ver, sí, obviamente que iba a ser un distinto por las cosas que hacía, porque seguramente de cara a la gente afuera
no ven la cantidad de cosas que hace Leo en un entrenamiento y nosotros de chicos lo veíamos, entonces ahora hacer lo que hizo fue increíble, fue una cosa increíble. Por eso necesitamos que renueve, porque es algo que todos queremos, porque es importante para el fútbol. Gracias. Buen día.